No se diga más por Top Latina. Y hoy vamos a darle la bienvenida al presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez. Oye, había estado muchas veces aquí, pero no como presidente Nunca de Opción como Democrática. presidente. Primera vez. No, y primera podemos vez. dejarlo en presidente, porque no importa que sea, llegó el presidente. Oye, Que de hecho creo que en tu caso serías el presidente más joven de un partido, ¿no? Me parece que sí. Paliza creo que fue a los 36. Sí, bueno, exacto. Y en su momento fue el presidente más joven. Yo esa es la edad que yo tengo, 36. Sí. Por lo menos de los partidos 36. políticos reconocidos en la Junta Central Electoral. 36. Sí, esa es mi edad. Ajá. Yo soy matrícula La vida- 88. La vida te ha dado duro. ¿Cómo no te vas a decir eso? Diablo. Al revés, y a mí me dicen que yo parezco más joven en todos lados cuando muevo. Con todo y que pasé 4 años por el Congreso, que eso dicen que envejece. Y yo, mira, sigo sin Yo estoy cana, segura con la de que eso cabeza aquí. envejece. No me miren la barba. Hoy José Horacio sale preocupado de aquí hoy. No me trata así, Alex. Bueno, bienvenido, José Horacio. Gracias por estar acá, como siempre. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre aquí es un gusto compartir, hablar de diferentes temas y además se pasa bien. Eso es lo chulo. ¿Cuáles son los retos que te devienen de esta nueva posición tan importante como ser el presidente de un partido emergente que ha tenido una notoriedad muy importante por las posiciones que ha fijado sobre temas nacionales? Yo pienso que el reto principal que tenemos como organización política desde Opción Democrática es ser capaces de despertar esperanza en el pueblo dominicano. Generar esperanza en que es posible construir un porvenir mejor y que para eso necesitamos buena política. Y en eso estamos concentrados, en esas tareas de crecimiento, de posicionamiento y de poder demostrar al país de que tenemos las garras y que tenemos la vocación de poder para ser una opción política en el 2028 y una opción política democrática, como lo dice nuestro nombre, con vocación real de poder y capaz de construir un país en el que podamos tener y alcanzar una mejor calidad de vida, porque al final yo creo que eso es lo que queremos quienes estamos haciendo buena política, que nuestra participación, nuestro paso por el Estado se traduzca en una mejor calidad de vida para las grandes mayorías en la República Dominicana. José Horacio, el sistema de partidos, así como los políticos en nuestro país, han estado desacreditados siempre. Nosotros tenemos una gran cantidad de partidos, no es como por ejemplo Estados Unidos, que tenemos republicanos y demócratas. Aquí tenemos 33 o más. Algunos 38, partidos 42 vamos. wow, 42 como 35, 36. No, 38 líder. bueno, muchísimos 24 partidos políticos. Si tú incluyes los movimientos, sí puede quizá llegar a 40. Y la realidad es que los dominicanos, y se vota, hay 3 fuerzas políticas realmente. Entonces quiero que tú me cuentes cuál es tu opinión acerca del sistema político y de partidos específicamente actual, sobre todo en un contexto en el que nosotros vemos una gran cantidad de partidos, la mayoría diferente a Opción Democrática, que hay que reconocerle que no está en esos juegos de las alianzas por conveniencias. O sea, la mayoría de los partidos políticos pequeños, no, hay que reconocer. Acuérdate de las alianzas para las elecciones. No, pero no estamos hablando como hacen la mayoría, que se van siempre con el oficialismo. Que eso es lo que hacen la mayoría de esos partiditos que viven pegados de la teta, como dicen, así mismo. Opción Entonces, Democrática se fue Opción detrás de la Democrática Fuerza del hizo Pueblo. alianza muy con fuerte, otros pero partidos. no fue con el oficialismo. LD. Así que cuéntanos, José Horacio, ¿qué tú opinas de este sistema de partidos y cómo podemos mejorar? Pero si me lo permite, le voy a agregar algo más en la Adelante. misma línea. Se ha estado hablando mucho de por qué, a propósito del retiro de la reforma fiscal, del proyecto de reforma fiscal, por qué no eliminarle Esos chelitos que se le dan a los presupuesto partidos. destinado a los partidos. Bien, a ver, ¿por qué existen partidos políticos en una sociedad? Yo creo que eso es lo primero. Los partidos políticos son la forma de organizarse que tiene la ciudadanía como puente para poder ocupar posiciones en el Estado en una sociedad democrática en la que las posiciones se eligen por la voluntad popular, por el voto de la ciudadanía. Entonces, el objetivo de un partido político es ese, ser un instrumento en el cual la ciudadanía se organiza, los ciudadanos independientes que queremos llegar al Estado para ocupar posiciones, y entonces debemos tener una propuesta, un programa de gobierno, una declaración de principios que nos diferencie del resto de partidos. Y yo creo que eso es lo primero que debe identificar un partido político. ¿Cuáles son sus idearios? ¿Cuáles son sus ideas que promueve? Su bagaje ideológico
para decir, bueno, yo me diferencio de estas otras opciones, que yo tengo esta visión de gobierno, de lo que debe ser el rol del Estado en una sociedad. Entonces, eso es lo primero. Si nos vamos a ver el escenario de todos esos decenas de partidos políticos, que si uno sale a preguntar, la mayoría desconoce la existencia de todos esos partidos, de cuáles son, no hay una diferencia en términos del contenido ideológico de todo ese berenjenal de partidos políticos, de esa sopa de letras, como siempre le dice mi papá, que son siglas que nadie identifica con nada y que no representa ninguna idea diferenciada. Entonces, yo creo importante que en una sociedad verdaderamente democrática, las diferentes formas de pensamiento en países, ¿verdad?, donde habitamos sociedades diversas, nuestra sociedad dominicana no es homogénea, que todo el mundo piense igual, es una sociedad heterogénea, es una sociedad diversa, que hay diferentes formas de pensamiento, hay diferentes formas de creencias, y eso tiene que reflejarse en la oferta de la variedad política de los partidos que existen. Entonces, yo pienso eso en primer lugar. ¿Para qué? Para que puedan sentirse representados la ciudadanía con las diferentes ofertas. Entonces, eso como en primer lugar. En segundo lugar, sí, yo creo que en nuestro país hay un exceso de partidos políticos y la gran mayoría de ellos, cuando hablamos de que hay más de 35 partidos políticos, no tienen esa oferta diferenciada en términos ideológicos. Son partidos que simplemente se crean para poder tener una cuota de poder. Pero luego, ¿qué van a hacer con esa cuota de poder? No tiene nada que ver con políticas públicas, con transformación. Y un presupuesto mensual. Simplemente lo que tiene que ver es con ser un medio de vida para mucha gente. Exactamente. Entonces, para mí, eso ha servido... Una empresa. Hay muchos que lo como si toman fuera un como negocio. Eso ha empresa. servido para desacreditar la actividad política. Y lo único que gastan es en las encuestas cada 4 años para saber quién es el que tiene más opción. No, y hay que Exacto, darle lo su que decía dinerito Odette, a algunos Alex. compañeritos. Y en eso yo creo que Su definitivamente mensualidad. usted puede estar, gustarle o no Opción Democrática, usted puede estar de acuerdo en que Opción Democrática no viene al ruedo político a Claro. buscar a ver A quién está en chupar primer de lugar la para ellos teta, pegarnos claro. y sacar una cuota del pastel. Entonces yo pienso que ahí tenemos que comenzar por ahí. No todos los partidos son iguales. Y tú lo ves como tú tienes una lista de más de 15 partidos que durante los 20 años del gobierno del PLD estaban aliados al PLD porque Así veían todas las es. bondades del PLD y ahora lo único que ven son las bondades del PRM porque su único objetivo es chupar del presupuesto público para vivir de él. Así Y eso es. es la mala política. Eso ha servido para desacreditar el ejercicio político y desacreditar a los partidos políticos. Nosotros llegamos con otra lógica. Nosotros sí tenemos vocación de poder, no tenemos vocación de soledad. Y Claro. por eso hicimos alianzas puntuales que nos permitieran acercar la posibilidad de tener una representación política. Fueron esas alianzas que nos permitieron dar 200 votos en una diputación en Santo Domingo Oeste. Si no hubiéramos hecho esa alianza, hubiéramos dado con la misma cantidad de votos que sacó nuestra candidata allá, hubiéramos dado a 10,000 votos de un escaño, con la misma cantidad de votos, o a 15,000 votos de un escaño. Pero al haber hecho esa alianza estratégica, bueno, nos acercamos a 200 votos de un escaño. Y nosotros podemos exhibir que la representación que hemos tenido en posiciones de poder es coherente con el discurso que tenemos. Nosotros no, en eso, y eso nos hace sentir muy orgullosos, que lo que profesamos en nuestros discursos lo ejercemos cuando hemos ejercido posiciones en el Estado. Claro. Y eso también es algo que nos diferencia como partido político. Y en este momento estamos concentrados en nuestro crecimiento, en ser un espacio que pueda aglutinar a ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana que tengan fe en este proyecto de país y que no se sientan identificados con el resto de los partidos del sistema porque nos han defraudado, y además que tengan una visión progresista. Y también hay algo que nos identifica del resto de partidos políticos. ¿Qué significa tener una visión progresista? Estar conscientes para nosotros que el rol del Estado es poder garantizar derechos a la población para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Que el Estado debe servir para, de lo que capta de impuestos, poder garantizar educación de calidad a toda la población. Que la educación no dependa de que nuestros padres no pudieron pagar el colegio Babé, que como había María a mí, que somos privilegiados en esta sociedad y que eso nos permite poder, cuando ya nos convertimos en adultos, tener un acceso a oportunidades laborales que quien fue a una escuela pública en la provincia de Pedernales no ha tenido. Yo quisiera Así que es. todos los niños tengan las mismas oportunidades y que la posibilidad que tenga de desarrollarse en la vida dependa de su capacidad de estudios, de su capacidad de trabajo, de su capacidad de esforzarse, pero no de que no tuvo el acceso a una educación de calidad porque sus padres no se la pudieron pagar. Y para eso yo creo que el Estado debe, nosotros creemos desde Opción Democrática, igual que con la salud.
Nosotros creemos que la salud es un derecho, así está nuestra Constitución de la República, y que no debe depender yo poder recibir servicios de calidad de salud de que yo lo pueda pagar porque tengo un mejor salario. Si es un derecho, debe estar garantizado para todo el mundo y eso cuesta. Y por eso es importante el tema de ser conscientes de que el Estado necesita recaudar impuestos. Ahora, por eso nosotros nos opusimos recientemente a ese paquetazo fiscal. Como nos pusimos en el año 2012, eso no fue nuevo. En el año 2012 nosotros salimos a las calles a protestar vestidos de negro bajo la consigna de justicia fiscal. En ese momento yo estaba estudiando mi maestría en Madrid y me acuerdo que armamos una protesta frente a la Embajada Dominicana en Madrid con estudiantes dominicanos, pero también con residentes migrantes dominicanos en España, exigiendo justicia fiscal vestidos de negros con velas en manos. Eso fue en el 2012. 12 años después hemos repetido, y por eso digo de la coherencia de nuestra trayectoria política, ese reclamo, porque se presentó de nuevo un paquetazo fiscal de corte regresivo que termina, como ya es nuestro sistema fiscal en el país, cargando más a quienes menos tienen y creando mayores niveles de desigualdad social y generando pobreza. José Horacio, con respecto a uno de los planteamientos de Virginia acerca del proyecto de reforma fiscal, hablan de auditar los préstamos del país. ¿Ya ustedes empezaron a hacer algo en función de eso? Esa ¿O es se una queda en propuesta. puro discurso? No, es una propuesta que nosotros hemos planteado como partido político, que Virginia en ese momento fue vocera del partido en las vistas públicas que se celebraron en la Asamblea Nacional, en el Salón de la Asamblea Nacional por la Cámara de Diputados, y que nosotros hemos venido planteando incluso desde nuestro programa de gobierno. Otros países de la región han realizado auditorías a la deuda pública. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo principal de estas auditorías? Determinar si se ha contraído deuda ilegítima en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si existe deuda ilegítima, que es deuda que se haya podido contraer violando los procedimientos legales, o de Brecht y cosas que así, no se haya destinado o que se haya malversado la ejecución de esos fondos, que no se haya destinado para los fines para lo cual fue previsto, que normalmente son fines que benefician al país, a la población. Pues si se declara esa deuda ilegítima como producto de una auditoría seria, pues el pueblo dominicano no tendría que pagar esa deuda y puede iniciar un proceso, ¿verdad?, de denuncia de esa deuda. Bueno, la tendrá que pagar quienes habrán malversado esos fondos, pero ya una responsabilidad penal que ahí ¿quién estaría supuesto a hacerlo? Un proceso. Países como Brasil, países como Ecuador han hecho procesos de auditoría de deudas y han reconocido, mira, esta parte de la deuda sí es legítima y obviamente nosotros tenemos el compromiso de pagar. ¿Y eso no le ha afectado sus récords económicos con los agentes económicos internacionales? Bueno, ahí vemos los casos de la región. Más bien lo que le ha permitido es poder destinar los recursos públicos a las necesidades de la población. ¿Y por qué también hacemos esto? Porque hoy en día 1 de cada 5 pesos que entran al Estado se destinan al pago de los intereses de la deuda. Y eso es dinero, un 20% de los ingresos del Estado que se destinan al pago de los intereses de la deuda en este año 2024. Y eso ha venido cada año en aumento, solamente intereses. Y eso es dinero que se deja de gastar en salud, en educación, en acceso al agua potable, en vivienda, en seguridad ciudadana y en servicios públicos y mejora de nuestra calidad de vida. Que se está gastando en deuda que ahí está el precedente, por ejemplo, del caso de la Sunland. Y ese fue un caso que se logró echar para atrás porque se descubrió a tiempo. Y se echó para atrás, pero fue una deuda que se contrajo sin que pasara por el Congreso de la República. ¿Y por qué la República Dominicana, si eso hubiera pasado, tendría que pagar esa deuda? Que los representantes legítimos del pueblo dominicano, que son sus legisladores, no revisaron ni aprobaron. Entonces, por eso es que nosotros hemos hecho ese llamado de hacer una auditoría, que es distinto a mi reclamo permanente durante 4 años como diputado de fiscalización de la ejecución de la deuda. La fiscalización tiene que ver con el seguimiento que se debe dar desde el Congreso Nacional para garantizar cómo se está ejecutando esa deuda en curso. Pero la auditoría significa de deuda ya ejecutada en el pasado. También sería importante ver en esa auditoría la justificación ilegítima de la adquisición de esos fondos. O sea, si inventan los proyectos o crean necesidades falsas para tomarlos en préstitos y luego al fin lo que se hace es que se malversan los fondos, porque ese es el objetivo final. Claro, lo que yo vi varias veces fue que yo veía como 3 préstamos para la misma cosa, que si la presa de Montegrande o la cañada que está ahí en Santo Domingo Oeste, de Guajimía. Y tú decías, ven acá, pero ya hemos aprobado préstamos para eso. Claro, ¿y qué han hecho con ese dinero? Porque se supone que con ese presupuesto ya eso se debe haber solucionado. Entonces, por eso se falta cambio climático. Y para el cambio climático ya van 2 o 3 también. veces que anuncian un préstamo para y muchos de esos préstamos
lo que yo pude ver como diputado es que eran para financiar el presupuesto público y por eso no dan detalles de para qué se van a gastar. Era mi crítica. Y el presidente Pacheco lo reconoció en un momento, luego que yo hablé, dijo, de verdad, aquí hay que explicar mejor. Esos informes no son lo suficientemente descriptivos de para qué se van a ejecutar. Me dio la razón el presidente de la Cámara en más de una ocasión, porque quien analiza los préstamos en la Cámara de Diputados es la Comisión de Hacienda, la Comisión Permanente de Hacienda. Y desde esa comisión se rinde un informe al resto de los diputados sobre para qué va a ser ese préstamo, cómo se va a ejecutar y cuáles son las condiciones en las que se contrata. Pero ese contrato a veces de 80 páginas que tiene el préstamo y te hace un informe de una página con 3 parrafitos y tú dices, ve acá, pero yo tengo que decidir, como una de mis últimas intervenciones en la Cámara en julio pasado, yo tengo que decidir sobre si estoy de acuerdo con un préstamo de más de $200 millones y solamente tú me estás diciendo 3 líneas de cómo tú lo vas a invertir. Para facilitarles el trabajo. Pero, ¿no? óyeme, nosotros debemos ser más serios de ahí. O sea, díganos de verdad en qué se van a invertir esos miles de millones de pesos para yo poder estar en condiciones de decidir si apruebo o no apruebo. Además del llamado de que luego el compromiso de que, por ejemplo, si ese préstamo es para el tema del cambio climático, pues la comisión permanente, en ese caso ya de medio ambiente de la Cámara de Diputados, es que debe vigilar y fiscalizar su ejecución. Si el préstamo es para fines de salud pública, pues la Comisión de Salud que debe hacer eso, que una de las críticas cuando yo era diputado es que la Comisión de Salud era de las comisiones que menos trabajaban y más demanda había, porque salud es un tema de una necesidad básica de la población. Y había la queja incluso de que cuando llegaban proyectos importantes de salud, mi colega querida, que le mando un abrazo, Juliana, tenía varios proyectos para promover iniciativas para favorecer a pacientes de cáncer y nunca se le daba salida en la Comisión de Salud, se quedaban ahí estancados y ahí morían. Entonces a veces cuando cualquier diputado tenía un proyecto de salud pedía que se lo mandara a una comisión especial porque la Comisión Permanente de Salud, si se mandaba ahí, iba a morir el proyecto. Imagínate, Horacio, hay y tengo aquí en manos el acuerdo entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos sobre la delimitación marítima. ¿Cuál es la opinión que tienes como presidente de un partido de oposición sobre este acuerdo para ceder espacio para que este país pueda hacer exploraciones y explotación en caso de encontrar yacimiento? Bueno, fue refrendado por el Tribunal Constitucional. El territorio marítimo, ¿verdad? No es solamente para yacimientos, también sirve, por ejemplo, para temas de pesca y muchos otros fines. Y eso, la verdad es que en ese tipo de contratos es que se pone en evidencia el verdadero nivel de patriotismo de un funcionario público. Si está suscribiendo acuerdos que entregan parte de nuestros recursos naturales a otros estados y cediéndolo, ahí tú dices, bueno, pero este no es un patriota. Entonces a veces se quiere medir el patriotismo con otras varas, pero yo creo que ahí sí se pone en evidencia y por eso es importantísimo que me parece que este contrato todavía no ha sido aprobado por el Congreso de la República, que el Congreso ponga mucha atención a este contrato porque hay diferentes mecanismos para poder delimitar ese territorio marítimo con nuestros estados vecinos y nosotros nos declaramos como isla estado archipelágico, que significa que cuando se comienza a contar los kilómetros que forman parte mar adentro de nuestro territorio, no desde la tierra principal, digamos, sino desde las islas que queden más lejanas. Entonces eso nos permitiría que, por ejemplo, en el sur del país, en el suroeste, en lugar de comenzar a contar desde la tierra de Pedernales, sería a partir de la isla Beata, como parte de nuestro territorio, al ser un estado archipelágico. Entonces, esos son temas que el Congreso tiene que vigilar bien, porque tienen mucho que ver con el interés de la República Dominicana. Porque en vez de ceder el espacio, desde mi óptica era, perfecto, hacemos un acuerdo, exploramos y dividimos. Pero hay diferentes maneras también de dividir. ¿Por qué ceder espacio para que entonces tú comiences a explorar? Hay diferentes mecanismos de hacer esa división y dependiendo del tamaño del país vecino nos puede beneficiar uno u otro. Por eso es que hay que verlo eso a nivel técnico con mucho detenimiento para preservar el interés de la República Dominicana. Oye, que allí hay unas características particulares en el caso del sur, lo que se está discutiendo ahora con el tema de los Países Bajos, es que no, lo de los límites con el sur. Es que en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, no hay discusión
por el tema de la distancia de los territorios de aquí hasta allá. Pero ahí en el medio, que es lo que está en discusión ahora, están las islas. Entonces, ¿qué hace? No le dejas a la isla tener su propio territorio marítimo. O sea, por eso es que cuando uno ve el gráfico, tú ves una especie de rectángulo hacia arriba, cuadrado hacia arriba, porque a ellos también tienes que respetarles algo. Sí, pero es que el tema es que lo que dice José Horacio, que no necesariamente el tema de la explotación. Tú tienes, por ejemplo, los pescadores que van y ven, porque ahí hay un banco de peces importante y van ahí. Ahora lo pueden hacer. En el caso de que esto sea refrendado por el Congreso, ya estarían en territorio ilegal de pesca. Te comentaba fuera del aire de que varias personas estaban hablando sobre todos estos temas de reforma a la Constitución, las reformas que están en el Congreso, y dijeron, cónchale, lo que ha hecho falta es ver ese discurso que siempre tenía José Horacio. Yo le pregunto, ¿y usted votó por él? Yo, no, bueno, pues ahí tiene la respuesta. y a mí eso me trae a colación de que si ustedes están haciendo el ejercicio como partido de educar a la población de cómo votar y por quiénes votar, porque tú tienes, por ejemplo, que en estas elecciones del 2024 vino una ola que votaron por el Cobrador, y ese partido qué barbaridad tomó por el Cobrador el 1% de los votantes por la cantidad de votos, obtuvo el 1% y hasta un diputado nacional se llevó ese partido. Sin embargo, Opción Democrática, que ha venido haciendo un ejercicio de tener un discurso y de tener propuestas, se quedó sin una representación. Dan ganas de llorar eso, sí, o sea, yo pienso que la política tiene para mí la buena política tiene un componente de pedagógico, de educación ciudadana, de poder explicar los temas de una manera que sean digeribles, pero no se puede quedar ahí porque con eso no se ganan elecciones. No. Entonces tiene otro componente más importante, ¿verdad? De persuasión, de convencimiento. Y a nosotros nos fue muy bien en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. O sea, nosotros sacamos un porcentaje de votos de partido mayoritario, con más del 8% de los votos como partido político, que no es poca cosa para un partido sin recursos y con poco tiempo de existencia, que fue insuficiente para poder retener el escaño. Lo fue en un sistema electoral que está diseñado para privilegiar no a los partidos mayoritarios, no, a la primera mayoría. Porque tú tienes, o sea, un sistema que tú teniendo 3 partidos que entran dentro del espectro de mayoritarios, y tú tienes provincias como la provincia de Duarte, con 5 escaños, con 5 representantes, donde la oposición, a pesar de haber sacado cerca del 30% de los votos como oposición, no sacó un escaño. Los 5 de 5 lo tiene el partido oficialista, y yo creo que ahí incluso hay un vicio de constitucionalidad. Claro. La Constitución de la República, en su artículo 209, párrafo 2, dice que las elecciones se celebrarán conforme a la ley y que donde haya que elegir 2 o más candidatos se hará con representación de las minorías. Pero aquí no estamos hablando de la minoría, aquí estamos hablando de la segunda mayoría. Claro. Y ni siquiera la segunda mayoría alcanzó representación. Y eso te habla de Priscila. Bueno, ahí está el caso de Priscila en la provincia de María Trinidad Sánchez. Pero a ver, en el país hay 46 demarcaciones para elegir diputados, o 48, porque se incluye la de ultramar, son 48. Y de esas 48, en 22 en las pasadas elecciones, y en todas son de 2 o más. Es decir, prácticamente en la mitad. Solamente un partido obtuvo el 100% de la representación, pero no obtuvo el 100% de los votos. ¿Por qué si se eligen 2 o más no se aplicó lo que dice la Constitución, que se haga con representación de la minoría? Porque el método de Hunt, desde mi punto de vista, no garantiza eso que establece la Constitución, y por lo tanto para mí tiene vicios de constitucionalidad. Hay otros métodos que se aplican en otros países que permiten esa representación, que no es una representación regalada, no es que te vamos a regalar un escaño, no, es por votos también, claro. Pero que garantiza eso que dice nuestra Constitución, de que cuando hayan 2 o más haya representación. ¿Para qué? Para tener, por lo menos en la Cámara Baja, una representación plural y democrática. Aunque haya una concentración de poder en el Senado de la República, porque es por candidaturas uninominales, ahí no hay representación de la minoría, ahí solamente hay representación de la mayoría en el Senado de la República. Pero en la Cámara de Diputados se persigue otro objetivo. Y por eso es que nosotros depositamos, antes de salir del Congreso, todavía como diputado, un proyecto de ley para modificar este método de elección. Que no es que hubiera cambiado el panorama de manera drástica.
solamente hubiera permitido, si se hubiera aplicado ese método, ya sea el método de Hare o el método Sandlage o Webster, que son dos métodos distintos que se aplican en países como México, como Ecuador, como Brasil, como Alemania. Que son más representativos. Hubiera permitido que partidos como la segunda mayoría, que en algunas provincias fue el PLD, en algunas provincias fue la Fuerza del Pueblo, tuvieran una representación, como en el caso de la provincia de La Vega, como en el caso de la provincia de Duarte, como en el caso de la provincia de María Sánchez, con Priscila. Y solamente en 2 circunscripciones del país, de las 48, hubiera permitido que fuerzas minoritarias sin alianzas hubieran permitido alcanzar una curul, pero que sacaran una votación importante. No es como que le están regalando los votos. Eso hubiera pasado en la Romana, que le hubiera permitido con el método Webster o el método de Hare o el Sandlage, cualquiera de esos 3, tener una representación al Partido Reformista, que fue un partido, una fuerza minoritaria que ahí fue solo y hubiera tenido una representación, y a Opción Democrática en la circunscripción número 1. Con esto digo que no es que eso amenaza el sistema porque cualquiera va a tener representación, no, simplemente lo democratiza y permite que se cumpla lo que dice la Constitución de la República. Porque el método de Hunt prefiere completarle al partido que quedó en primer lugar, para que tenga todavía más diputados, un coeficiente mayor que le faltaba para tener una representación, que a uno que quedó en segundo o tercero, que quizá le faltaba menos para tener una representación, completárselo a ese. Porque cuando se hacen estos métodos es porque tú no puedes distribuir de manera exacta los votos en escaños. Porque tú tienes un partido que saca un porcentaje de votos y cuando tú traduces eso, ese porcentaje en los escaños disponibles no te da un número redondo. Entonces tú tienes decimales. Entonces, para poder completar esos decimales, tú necesitas un método. Y el método de Hunt siempre privilegia para completar el decimal al que quede en primer lugar, aunque ya tenga mucho, a pesar de que le falte más para completar ese número redondo que al que le falte menos. Por ejemplo, aquí en la circunscripción número 1, el PRM y aliados sacó el 53% de los votos. Eso le daba derecho en términos decimales de 6 escaños a 3.2 escaños. Quiere decir que para tener un cuarto le hubiera faltado completarle 0.8 en decimales. Nosotros como Opción Democrática sacamos 0.5. Quiere decir que para tener uno en términos porcentuales, que es un 8%, no hubiera faltado completarle el 0.5. Le prefiere completar el método Hunt 0.8 para darle un cuarto al que quedó en primer lugar, que completarle 0.5 al que quedó en cuarto lugar para tener uno. Sí. Por eso es que ahí yo digo, en términos matemáticos, claro, es un método que privilegia siempre a la primera mayoría. Y eso pasó también en otras provincias, lo que le impidió a Priscila de Olio y a muchos otros diputados que con alta votación no lograron continuar en el Congreso. ¿Y en qué quedó esa propuesta? El proyecto está vigente. Ahora mismo está en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral, que preside el colega diputado Elías Wessing. Pero la información que tengo es que como esta nueva camada de diputados, de manera abrumadora, no les interesa, no secundaron el proyecto. Qué porque pena, por supuesto ganaron con ese método, muchos arrastrados con 1.900 votos, con 2.000 votos en el caso de la circunscripción 2 del distrito, muchos arrastrados en el caso de María Trinidad Sánchez. Sí, eso es un arrastre, es un arrastre porque ¿cómo es posible que en la circunscripción 2 del Distrito Nacional una candidata te gane con 1.900 votos, cuando tú tienes otro candidato como Martínez Brito que tenía 5.000 votos, como Pedro Jiménez que tenía 7.000 votos, pero porque sus partidos no alcanzaron el decimal que necesitaban, una del PRM con 1.900 ganes. Entonces eso es un arrastre. Porque al final no se están escogiendo los candidatos por lo que la gente votó. Entonces a mí honestamente me parece una barbaridad y qué bueno que se introduzcan. Tú mismo tuviste 14.000 votos. Sí, ¿no? Como coalición tuvimos 14.000 votos y los escaños se asignan por coalición, no por voto individual. Tuvimos más de 14.000 votos. Pues Horacio, ahora sí se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta antes de irte. Para cerrar. Sí, vamos arriba. Y no hablamos de la cesantía. Estuviste 4 años en la Cámara de Diputados. Yo sé que tú me quieres, Ale. Cuando comienzan así. Ya lo condicionó. Sí. No, está bien. Gracias por venir. No, dale arriba. No hay miedo. Aquí no hay miedo. Estuviste 4 años en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Conociste al hombre del maletín? No. ¿No lo conociste? No, y ustedes saben lo que me dice. Señores, yo voy a decir algo duro. Voy a decir algo duro. Ni el celaje. Dígalo. No, miren. Me he encontrado diputados, colegas que fueron diputados conmigo y que siguen allá en la Cámara de Diputados, de todos los partidos, les voy a decir, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, que me han dicho por separado cuando nos encontramos cuando nos encontramos en la calle, dicen, oye, José Horacio, primero, ¿qué falta tú haces? Porque aquí, que vayan a legislar, que no sé qué. Y dicen, la cantidad de diputados que están decepcionados
Porque dice, aquí tenemos que aprobar estos préstamos y no nos van a dar nada. Ay, Dios mío. Ya usted sabe. Ya ustedes saben. Bueno. Me lo he Esto no encontrado. fue lo Esa que me- anécdota. Qué Esto no fue lo que me barbaridad. vendieron, dirán. José Horacio, gracias como Ay, siempre por Dios estar acá. mío. Sí, no, es un gusto. Así que gracias por la invitación y espero que nos sigamos viendo. Claro que sí. Saludos al amigo Franiel Genao, ahora encargado. Nuestro Ay. secretario de comunicación de Opción Ese sí es Democrática. bueno. Un lujo. Hay maneras de medir ahora cómo era la comunicación de antes y cómo va a ser la de ahora. Cuidado. Ya se está viendo, ya se está viendo. Gracias, José Horacio. No se diga más por Top Latina.